¿Qué es lo que define el éxito? ¿Qué hace que una persona sea exitosa y otra no? ¿Será que son eruditos y que nacieron para trascender? ¿O hay algo más que no vemos? Bienvenidos a De Emprende. Soy Juan Carlos Arteaga y me complace poderte acompañar en una nueva emisión. El día de hoy vamos a hablar sobre oportunidad, sobre privilegio y éxito. Vamos a charlar sobre este libro, Outliers, Fueras de Serie, del autor Malcolm Gladwell. Y bueno, tiene puntos interesantísimos que vamos a discutir. Entonces vámonos directo al punto. ¿Qué es un outlier? ¿Qué es una persona fuera de serie? Bueno, según el autor, se trata de un hombre o una mujer que hace cosas que están fuera de lo ordinario. Entonces, primero lo primero. Cuando intentamos entender el éxito, asumimos que las cualidades personales de esas personas que llegan lejos, sus cualidades como su personalidad, su estilo de vida, rutinas, hábitos, talentos especiales, incluso la inteligencia con la que nacieron, bueno, asumimos que eso es lo que explica cómo o por qué ese individuo llegó a lo más alto. Vivimos en una sociedad que asocia fuerte y profundamente el éxito con los esfuerzos de un individuo. Y bueno, esta típica historia de éxito que tanto hemos escuchado. Un hombre que comenzó de la nada, que no le debía nada a su linaje ni a su patronaje y que disfrutó de ninguna ventaja, pero que de alguna forma u otra se las arregló para ser exitoso mediante el trabajo duro. ¿Te suena? Bueno, es que esta es la romántica idea del éxito que nosotros como sociedad entendemos. La verdad es que la gente no asciende de la nada. Sí le debemos cosas a nuestro linaje y a nuestro patronato. De hecho, la gente exitosa, los outliers, invariablemente, escúchame bien, siempre son beneficiarios de ventajas ocultas y oportunidades extraordinarias, así como legados culturales que les permiten aprender y trabajar y hacer sentido del mundo de una forma en la que otros simplemente no pueden. Entonces, lo que define el éxito, según el autor, es cuándo y dónde crecimos, la cultura a la que pertenecemos y los legados que nos pasaron nuestros antecesores. A ver, piénsalo. El árbol más alto de un bosque lo es no solo porque creció de la bellota, de la semilla mejor genéticamente, también es el más alto porque ningún otro árbol bloqueó el sol. Y también porque la tierra alrededor de ese árbol era profunda y rica en nutrientes. También porque ningún conejo lo mordisqueó antes de que creciera. Y también porque ningún leñador lo cortó cuando ya era lo suficientemente alto como para poderlo vender. A ver, en Canadá, por ejemplo, la fecha a partir de la cual tienes que tener años cumplidos para participar en la liga de hockey es el 1 de enero. Entonces, los niños que nacieron en diciembre tienen 11 meses más, casi un año que los que nacieron en enero. Es decir, tienes que tener, por ejemplo, 15 años cumplidos a partir del 1 de enero. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, que tienen 15 años el que nació en enero y el que nació en noviembre, diciembre. Pero ¿qué pasa? Pues obviamente este es más maduro, es más crecido, tiene más fuerza física y tiene mayor potencia mental. Y bueno, algo similar pasa en las escuelas. A ver, los papás que tienen un niño
que nace al final del año, diciembre, octubre, noviembre, los últimos meses, generalmente se la piensan dos veces para ver si mantener a sus niños un año más antes de entrar a la escuela. Porque por supuesto que es difícil para un niño de 5 años mantenerse al mismo nivel que un niño que nació muchos meses antes, incluso 11 meses. Pero muchos papás piensan que esa ventaja que un niño puede tener desaparece, ¿no? Que si yo entré a la escuela siendo más joven que mi generación, pues que no pasa nada, que al final me voy a regularizar. Pero no es cierto. Hay una pequeña ventaja en un inicio. ¿Cuál fue la ventaja del árbol? Bueno, pues que su bellota, que su semilla era la más potente genéticamente. ¿Cuál era la ventaja del niño? Bueno, pues más que ventaja era desventaja, ¿no? Que era más joven, era menos maduro emocionalmente. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Hay una ventaja inicial que persiste, que bloquea, que induce al individuo a patrones, ya sea de acción, de logro, o lo contrario, ¿no? Como en el caso del niño que nació antes. Puede estar impulsado o perder impulso. Y eso los lleva a otra oportunidad. El niño que nació antes es más inteligente, por lo tanto saca 10 en matemáticas y lo suben a la clase de avanzados. Bueno, en la clase de avanzados recibe más atención de su profesor y se le estimula más cognitivamente. ¿Y qué sucede? Bueno, pues pasan a una universidad mejor, ¿no? Y bueno, las ventajas son acumulativas. Entonces, esa pequeña ventaja que hay en un inicio te lleva a otra oportunidad y a otra y a otra y a otra y al final no hace más que crecer. Bien, ¿cuál es la conclusión entonces? Bueno, es que nuestra noción, los sistemas que utilizamos para definir quién puede triunfar y quién no, son arbitrarios. Son simples. No damos el mérito al contexto. Y el contexto es lo que realmente tiene el mérito. Cada outlier tuvo una ventaja inicial, una oportunidad que ni se merecían ni se ganaron, ¿eh? No. Pero esa oportunidad jugó un rol crítico en su éxito. Esto es lo que el sociólogo Robert Merton llama el efecto Mateo. Bueno, ¿y por qué se llama el efecto Mateo? Va nombrado en referencia a un verso del Nuevo Testamento. Te lo voy a leer. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice Mateo 25, 29 y 30. Entonces, bueno, en pocas palabras, los que son exitosos, los que ya son exitosos, tienen mayor probabilidad de recibir esas oportunidades que los pueden llevar a tener más éxito. Y bueno, que con ser exitoso no me refiero a ser millonario, a tener una empresa que facture cientos de miles de dólares. No, no, no. Puedes ser exitoso en tus calificaciones escolares y que eso te dé la oportunidad de ir a una mejor universidad, a una universidad de élite. Eso es ser exitoso. Entonces, a ver, es la gente rica la que tiene mayor evasión de impuestos, la que tiene, la que paga menor porcentaje de impuestos. Es los mejores estudiantes los que reciben mayor atención y mejor enseñanza de sus profesores. Son los
jugadores más grandes, más fuertes, los que reciben más entrenamiento, más atención, más práctica, más enfoque por parte de su entrenador. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Bueno, que el éxito es no más que el resultado de ventajas acumulativas. Como, bueno, el outlier empieza un poquito mejor que sus pares. Y esa pequeña diferencia lo lleva a otra oportunidad que hace que la diferencia sea más grande. Y luego esa otra oportunidad lo lleva a otra que hace que sea todavía más grande. Entonces, no solamente esa pequeña ventaja se mantiene, sino que crece incluso exponencialmente. Y ahí es cuando la persona realmente se convierte en un outlier, en un fuera de serie. ¿A qué vamos? Tuvo una ventajita al inicio, pero eso no lo hizo un fuera de serie, eso no lo hace un outlier porque no se lo ganó, ni se lo merecía, ni hizo nada para merecerlo. Pero esas oportunidades, esa práctica, ese conjunto, como platicábamos, de ventajas acumuladas, lo llevaron ahora sí a convertirse en un outlier. Pero no empezó siendo un outlier, empezó siendo solo un poquito mejor. Esto se define principalmente por los tres. Esto se determina generalmente por los sistemas que tenemos que dicen quién puede lograr trascender. Pero no son eficientes, son completamente arbitrarios. Es una consecuencia de la forma en la que pensamos del éxito. A ver, ¿cuál es el sentido de que el año empiece en enero? Es completamente arbitrario. Personalizamos el éxito tan profundamente que nos perdemos de oportunidades para que muchas personas puedan ser exitosas. Hacemos reglas que frustran el logro. Estamos recetando, estamos prejuzgando prematuramente a las personas como éxito o como fracasos. Si naciste en los últimos meses del año, vas a tener una desventaja que nunca vas a poder recuperar. Y todo porque a alguien se le ocurrió que el año empieza en enero y que el ciclo escolar comienza en agosto. Es completamente absurdo. Entonces, a ver, hay 4 partes para el éxito, 4 partes. 3 de ellas son ingredientes. Los ingredientes son la pasión, el talento y el trabajo duro. Los conoces, ¿no? Todo el mundo te habla de ellos en todo el tema del desarrollo personal y la automotivación. Sí, con trabajo duro, con pasión, con talento. Ok, sí, esos sí son ingredientes. Pero el otro, te dije que son 4 partes. Bueno, la otra parte, la que falta, no es un ingrediente. Y no es un ingrediente porque no se puede obtener ni es predecible. Ese es el contexto y las oportunidades con las que se enfrenta el individuo. ¿Y cuál es una de las oportunidades más grandes? La experiencia. Seguramente has escuchado de la regla de las 10.000 horas, que tú tienes que hacer 10.000 horas de práctica, 10.000 horas de vuelo. A ver, nos dice el autor que la práctica no es algo que haces ya que eres bueno, es la cosa que haces para hacerte bueno. Entonces, ¿cuántos son 10.000 horas? Bueno, son 3 horas al día por 10 años. ¿Otra vez? 10.000 horas son 3 horas al día por 10 años. Eso es lo que necesitas para alcanzar tu punto de maestría en lo que haces. Y a ver, es imposible llegar a ese número siendo un joven adulto. Claramente, mucha gente puede alcanzar ese número solamente si entra en algún tipo de programa especial o si tiene una oportunidad extraordinaria que les da chance de practicar esas horas. Bueno, cuando eres niño, tus papás te pueden
meter a ese tipo de actividades, ¿no? Que si la clase de piano, de natación, de básquet, que si el club de matemáticas, vaya. Pero ojo, no puedes ser pobre, porque si a tus papás simplemente no les alcanza para poder pagarte esas clases, o incluso si tienes que trabajar para poder ayudar al gasto, pues no vas a tener tiempo para practicar. Esa es una oportunidad. Si tú tienes de una casa en la que puedes tener actividades extracurriculares, privilegio. Eso es un privilegio. Entonces, acuérdate que lo que distingue la historia de cada outlier no solamente es su talento extraordinario, pero las oportunidades extraordinarias que reciben. Eso no significa que no sean genios, porque el privilegio no demerita sus acciones. Como dice Maquiavelo, ¿recuerdas? Lo platicamos al inicio de esta temporada. Bueno, decía Maquiavelo que una oportunidad no tiene ningún valor si no tienes las capacidades, las aptitudes para poder tomar ventaja de ese privilegio. Entonces, al mismo tiempo, una capacidad, una aptitud no puede ser explotada si no existe esa oportunidad que sirva para ponerlas a prueba. Entonces, se trata de buena fortuna, de ser la persona correcta en el tiempo correcto, bajo las circunstancias adecuadas, en el lugar correcto. Si, por ejemplo, hay una oportunidad para becas para una universidad, pero tú apenas vas en secundaria, lo siento, no la pudiste tomar. Y eso es algo completamente arbitrario, no depende de nosotros. Si no tienes las facilidades también para tomar esa oportunidad, pues no la vas a poder tomar. Entonces, a ver, el éxito no es algo hecho por sí mismo. Tú no puedes ser exitoso por sí mismo. Es un producto del mundo alrededor del cual el outlier creció y vive. Entiéndelo otra vez. El éxito no se puede lograr por ti mismo. Tu éxito es el producto del mundo en el que creciste y vives. Hay un ejemplo maravilloso que viene en este libro sobre la banda The Beatles. Seguramente los conoces, son una de las más legendarias bandas de rock de la historia. Bueno, nos platican sobre Hamburgo. Y en este libro es un término que utiliza, ¿no? Tú tienes tu Hamburgo, tuviste tu Hamburgo. Bueno, ¿qué es un Hamburgo? Resulta que cuando apenas comenzaban a tocar los Beatles en Inglaterra, de pronto les surgió una oportunidad para ir a tocar en un bar en Hamburgo. Pero tocaban por horas. Habían días que tocaban 11, 12 horas seguidas. Pero no eran famosos, entonces ni siquiera era como que la gente fuera a verlos a ellos específicamente. Simplemente la gente iba a tomar, a pasar un buen rato y ellos estaban tocando de fondo. Imagínate cuántas horas tocaron juntos. Qué oportunidad tan extraordinaria porque se conocieron, tuvieron que enfrentarse a público difícil que ni siquiera estaban interesados en escucharlos todos los días. Aunque no se conocían tanto cuando llegaron a Hamburgo porque la banda estaba recién formada, tuvieron que conocerse, tuvieron que aprender cuáles eran las fortalezas y las debilidades de cada uno. E hicieron un equipo extraordinario. Hicieron sus 10.000 horas de vuelo. Y eso fue su Hamburgo. ¿Cuál es tu Hamburgo? A lo mejor vas en una escuela que hace concursos de oratoria y tú puedes pararte a practicar. Porque es mucho más difícil aprender oratoria a los 30 años cuando te ascienden en el trabajo y tienes que dirigir una reunión con los directivos. Ahí no te voy a decir que es imposible porque claro que se puede, pero es muchísimo más difícil. Y de ninguna forma vas a hacer tus 10.000 horas de vuelo, tus 10.000 horas de experiencia. Entonces es importantísimo que podamos tener esa parte contemplada. Y bueno, esto está hablando de la oportunidad, pero hablamos también de los legados culturales. A ver,
las personas, los grupos de personas viviendo en circunstancias similares a las de sus ancestros, actúan de forma muy similar a sus ancestros. ¿Qué quiere decir esto? Que cargamos actitudes, hay cosas que están integradas en nuestra forma, en nuestra personalidad. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que las culturas de honor, ¿qué es la cultura de honor? Ese sentido de pertenencia, de supremacía. Esas culturas que tienen raíz hace cientos de años, sobre todo en villas no muy fértiles, rocosas en las montañas, persisten incluso hoy en día. Los estudiantes del sur en una universidad que fueron puestos a prueba, que les hicieron el estudio, respondían más fuertemente a los insultos. Entonces era un examen en el que a los estudiantes los insultaban. Y bueno, habían unos quienes se reían, otros se sacaban de onda. El examen era, bueno, el estudio era poder ver precisamente cómo reaccionaban. Y se dieron cuenta que los del sur se ofendían más, se ponían agresivos. Entonces, incluso hoy en día, en el sur de Estados Unidos, las tasas de homicidios son más altas que en el resto de los países. Sin embargo, los crímenes de invasión, de allanamiento de morada, o sea, de entrar a propiedad privada, y los crímenes de robo a casa son más bajos. Es decir, existe este orgullo, yo te puedo matar, pero no me meto a tu casa. ¿Ok? es un ejemplo muy raro y muy basado en datos, pero es cierto. Entonces, hasta ahorita hemos visto que el éxito depende de la acumulación de ventajas, de dónde nacimos, qué hicieron nuestros padres, cuáles son las circunstancias que nos trajeron hasta donde estamos. Eso hace una diferencia significativa. Pero existe también una segunda parte, el legado cultural, aquello que heredamos de nuestros antecesores y que definitivamente juega el mismo rol. Es tan importante como las oportunidades. Por ejemplo, tú sabes que esta aerolínea, Korean Air, tuvo una racha de accidentes que se hizo muy famosa, seguramente en los últimos 10, 20 años, lo habrás visto en las noticias. Tuvo una racha de accidentes que iban una tras otra, tras otra, tras otra. Y decían, caray, ¿por qué hay tantos accidentes? Tenía esta aerolínea, Korean Air, la mayor tasa de accidentes por millón de vuelos que cualquier otra aerolínea del mundo. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Bueno, en la escala del individualismo-colectivismo, que es una escala precisamente, una métrica que nos dice cuánto una sociedad espera que un individuo se cuide por sí mismo. Básicamente es eso. ¿Qué tanto es individual o depende de los demás? ¿Qué tan independiente o interdependiente es una cultura en general, una persona de un país? Entonces es una escala que se llama la escala del individualismo-colectivismo. Bueno, esta escala lo mide. Y también hay un índice de la distancia del poder, es decir, qué tanto aceptamos culturalmente por país el poder y la riqueza. Bueno, pues lo que nos pudimos dar cuenta es que esta escala de individualismo-colectivismo y esta escala de distancia del poder están directamente relacionadas con que un avión se estrelle o no. ¿Por qué? Bueno, los aviones son muy confiables hoy en día. Los accidentes son mucho más, generalmente, el resultado de una acumulación de pequeñas dificultades y disfunciones que parecen
triviales. Y lo mismo sucede en casi cualquier otro accidente industrial, inclusive los nucleares. En muchos casos no es que haya sucedido una sola gran cosa que haga que suceda el accidente. Casi siempre son 3, 4, 5 cosas que no tenían mucho que ver necesariamente, pero que ocurrieron en secuencia. ¿Ok? Primero pasó esto, después esto, después esto, y a lo mejor no tenían nada que ver, pero juntas causaron esa catástrofe. ¿Y qué sucedió con esto? Que podemos concluir que muchas veces, si estos eventos hubieran sucedido por sí solos, no hubiera pasado nada. Entonces, por ejemplo, en una situación de emergencia, los pilotos necesitan tener una mente fresca, pero no lo tienen, porque en más del 50% de los accidentes aéreos, los pilotos llevan muchísimas horas despiertos, ya no están en sus 5 sentidos. También deben tener, por supuesto, habilidades en aviación. Y más importante aún, eso obviamente lo tiene, pero más importante aún, comunicarse con su copiloto, con su primer oficial. No solo en el sentido de dar órdenes, pero invitando y calmando y negociando y compartiendo información de la forma más transparente. Aquí es donde llega el legado cultural, porque muchos pilotos en una cultura con un índice de distanciamiento del poder alto, es decir, que sienten muy superiores a sus superiores, por así decirlo, utilizan el mitigated speech. ¿Qué significa cuando suavizas tus palabras? Es cualquier intento de disminuir o de a lo mejor disfrazar, ponerle azuquitar al significado de algo que estás diciendo. Entonces nosotros mitigamos cuando estamos siendo amables, cuando estamos apenados, cuando tenemos vergüenza o cuando estamos siendo deferentes con una autoridad. Entonces, a ver, un estudio que hicieron Judith Orasnu y Judd Fisher dio el siguiente escenario hipotético a un grupo de capitanes y primeros oficiales. Escucha qué interesante. Te das cuenta que en el lector del clima hay una lluvia muy fuerte a 25 millas hacia donde vas. El piloto está manteniendo su curso actual, aunque esa tormenta está reportada en tu área y vas a encontrar turbulencia moderada. Entonces tú quieres asegurarte de que tu avión no va a penetrar esta idea. ¿Qué le dirías al piloto? Entonces, hubieron 6 formas de decirlo. Una fue una orden, ¿no? Gira 30 grados a la derecha. Eso es una orden. Es la forma más directa y explícita de dar un punto, sin mitigación. Hay disculpa que lo estoy traduciendo al momento, mis notas están en inglés, el libro también, pero una oración de obligación, por así decirlo. Creo que deberíamos desviarnos, a lo mejor un poquito, ¿no? Date cuenta del uso de creo que deberíamos, hablamos de nosotros y la petición es mucho menos específica, es más suave. No, después está la sugerencia. ¿Por qué no esquivamos el clima? Implícito, por supuesto, significa que estamos en esto juntos. Después está a lo mejor alguna pista. ¿A qué dirección? Una pregunta. ¿En qué dirección te gustaría desviar? Pero esto es incluso más suave que una sugerencia, porque ni siquiera le estás diciendo por qué desviarte, ¿sabes? Estás dejando claro que no estás en cargo. Una preferencia. Creo que sería sabio girar a la derecha o a la izquierda. Piensa, es un pensamiento personal y muestra ninguna presión en que se cumpla. Y después está la pista. Oye, como que eso a 25 millas se ve pesado, ¿no? Bueno, eso es lo más mitigado de todo.
Porque una pista es lo más difícil de decodificar y es lo más fácil de rechazar. Creo que si te hice bolas un poquito, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, si tenemos que cambiar de rumbo y tú no eres el capitán, ¿cuál de estas 6 formas de decírselo vas a ocupar? Hay veces que esto, y en casi todas las veces esto, hace que un accidente se pueda evitar. Por supuesto, esto depende de tu legado cultural. Tu legado cultural va a hacer que elijas una de estas 6 opciones, dependiendo de dónde vengas. Todos los capitanes darían una instrucción. Están hablando a su subordinado y no tenían ningún miedo de ser... de que les dijeran algo, ¿no? Pero la mayoría abrumante de los primeros oficiales, en vista de que le estaban hablando a su jefe, mitigaron su mensaje y dieron pistas, el nivel más bajo. Esto explica mucho. Los accidentes han sido en su mayoría sucedidos cuando el capitán está en el asiento de piloto, cuando el capitán asume control de la nave. El primer oficial se da cuenta de los errores, pero no los comunica, o los comunica dando pistas con miedo. No quiere reprocharle a su jefe. El capitán no entiende el mensaje, pues imagínate, está con el cansancio, el estrés, todo. Y simplemente no logra decodificar el mensaje y pues está ocupado resolviendo una crisis. Entonces, esto significa, fíjate qué interesante, que si el primer oficial hubiera estado en el lugar del capitán, hubiera dado la orden y el avión no se hubiera estrellado. Los aviones están más seguros cuando el piloto con menos experiencia está volando. ¿Por qué? Porque el segundo piloto al mando no va a tener miedo de hablar. Qué interesante es esto. De dónde venimos importa. Cada uno de nosotros tiene su propia personalidad. Pero además de eso, hay tendencias, hay reflexiones, cosas que se nos pasan a nosotros por la historia de nuestra comunidad en la que crecimos. Y esas diferencias son extraordinariamente específicas. Como pudimos ver, los primeros oficiales que venían de países con un índice de distanciamiento del poder alto, se ven a sí mismos como subordinados y piensan que no es su trabajo resolver la crisis. Esto no es más que el resultado catastrófico de una falta de comunicación. Entonces, en nuestra cultura consideramos que es responsabilidad de la persona que habla el asegurarse de comunicar sus ideas clara y de forma no ambigua. Entonces, si hay confusión, es culpa de la persona que habla, del emisor. Esto es uno de los modos más eficientes en contraste con, por ejemplo, las culturas asiáticas en las que uno dice y el otro es el que tiene que interpretar. Entonces, asegúrate de que tu mensaje llegue correctamente. Y esto es parte de nuestro legado cultural, porque nos da pena dirigirnos a nuestros superiores, y me incluyo porque me sucede. Yo mitigo muchísimo las cosas. Y eso, en situaciones de crisis, puede costar vidas, literalmente. Acuérdate, en este tipo de comunicación ambigua se tiene que poner muchísima atención por cada parte para poder entender las motivaciones y los deseos del otro. Entonces, en esta comunicación distanciada por el poder, esto solamente funciona cuando ambas partes están dispuestas y pueden poner muchísima atención, y solamente funciona cuando las dos partes tienen tiempo de descifrar el significado de lo que el otro está diciendo, además de que nunca escapa la subjetividad. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás en momentos de crisis no es momento de mitigar, no mitigues tu comunicación. ¿Qué podemos aprender de esto otra vez? Cada uno de nosotros venimos de una cultura con su propia mezcla de fortalezas y debilidades, de tendencias, predisposiciones, y esto nunca se le hace caso. Generalmente no reconocemos el impacto de esto, pero es extremadamente importante en nuestra vida. Y lo mismo sucede con la cultura, con la ética de trabajo cultural y con otras
ventajas societales. Por ejemplo, que en chino es facilísimo contar y por eso muchos chinos son excelentes en matemáticas. Por ejemplo, para nosotros es 4, pero para ellos es sí. Para nosotros es 7, para ellos es ki. Entonces ellos pueden recordar más números de una forma más fácil. Y por supuesto es mucho más fácil decir los números. Porque nosotros sumamos, para decir 17 tenemos que entender el 10 y el 7. Ellos entienden una sola cifra. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos pronunciar 4 dígitos en 2 segundos, mientras que los chinos pueden pronunciar 10 dígitos en esos mismos 2 segundos. Entonces, hay una relación enorme entre el tiempo que nos toma pronunciar los números y, por ejemplo, la memoria o la habilidad para las matemáticas. Entonces, son muchísimas cosas que, como te digo, no controlamos. No merecemos ni hicimos nada para merecer. No nos lo ganamos. Pero esto forma parte enorme de nuestro éxito. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Es imposible que cualquier outlier pueda voltear atrás y decir, diciendo la verdad, yo logré todo esto por mi cuenta. No se puede. A primera instancia parecería que los outliers están por fuera de la experiencia ordinaria, pero no lo están. Son productos de nuestra historia, de ventajas, de herencias culturales, algunas merecidas, la mayoría no. Muchas veces es simplemente suerte, pero todas ellas son críticas para hacernos lo que somos. Entonces el atípico, el outlier, al final no es tan atípico. Entonces un outlier, en resumen, es una persona que por alguna razón u otra logra más de lo ordinario. Pero nos hemos enfocado mucho en el individuo, describiendo sus características. Hay quienes dicen que necesitas una rutina ganadora para tener éxito. Eso es una tontería. El hecho de que una persona pueda tener una rutina lo es todo. A ver, por ejemplo, en la primera temporada hablamos del club de las 5 de la mañana y de los ejecutivos que se levantan temprano para hacer ejercicio y leer. Más de la mitad de México se despierta todos los días a las 5 de la mañana, no porque quiera, ni porque quiera hacer su fórmula 20-20-20. No, se levantan a las 5 de la mañana simplemente porque trabajan a 2 horas de su casa y tienen que tomar un transporte público para poder llegar y que les paguen un salario mínimo. Esa es la realidad. Importa nuestro contexto y eso más que nada define. Por último, te voy a dejar con un estudio para que reflexiones. Este fue un estudio que se hizo midiendo la riqueza de jóvenes que eran de clase media o media alta y que se graduaron de universidades Ivy League, comparado con jóvenes que no terminaron la universidad, pero que venían de familias que eran ricas. ¿Cuál crees que gana más? Pues no es el que se graduó de la Ivy League y que logró tener éxito y que hizo todo lo que nosotros como sociedad consideramos que necesitamos para tener éxito. Ese ganaba menos. Ganaba más el que ni siquiera terminó la universidad, pero que continuó administrando la empresa de papi, o que se fue a trabajar con un amigo de la familia, o que con inversión, con dinero que ya tenía, pudo multiplicar sus ingresos. Gana más el que ya era rico que el que hizo todo lo que pudo para ser rico, incluso graduarse de Harvard. Piénsalo. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Es una excelente forma de ayudarnos. Suscríbete, es completamente gratis. Ayúdame a crecer. Envíale este podcast a gente a la que sepas que le pueda interesar. Este contenido es sin ninguna intención de ganar dinero, por lo cual realmente me ayudarías mucho si se lo enseñas a más gente. Cada semana estaremos charlando sobre un nuevo libro empresarial. Me dio mucho gusto poder platicar contigo. Reflexiona, lee este libro, lo encuentras en Amazon en $200, $10. De verdad es una lectura que vale muchísimo la pena y uno de los libros que más ha marcado mi pensamiento hasta el momento. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy y nos escuchamos en la próxima emisión.